Esto sin duda refleja un periodo totalmente atípico de relación entre el poder político y los medios de comunicación y la prensa. Hablamos de 11 meses de gestión del gobierno del presidente Castillo, periodo en el que, por ejemplo, nuestra institución, el Colegio de Periodistas del Perú, ha difundido más de 70 comunicados y alertas sobre distintas y graves afectaciones a la libertad de expresión. Les estaba diciendo que nosotros vamos a seguir con el caso del secuestro de un grupo, de un equipo periodístico, camarógrafo y reportero en Chota, Cajamarca. Ahora entramos en un enlace telefónico con Ricardo Burgos. Él es decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú. Ricardo, bienvenido a Exitosa. Karina, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien, gracias. Ricardo, quiero que tú me digas cuál es tu percepción de este hecho, ¿cómo lo analizas? Bueno, si te lo digo en lenguaje popular, tendría que interpretar las cosas como tantas veces va el cántaro al agua que termina por romperse. Esto sin duda refleja un periodo totalmente atípico de relación entre el poder político y los medios de comunicación y la prensa. Hablamos de 11 meses de gestión del gobierno del presidente Castillo, periodo en el que, por ejemplo, nuestra institución, el Colegio de Periodistas del Perú, ha difundido más de 70 comunicados y alertas sobre distintas y graves afectaciones a la libertad de expresión. Naturalmente, lo ocurrido en Cajamarca no viene a ser más que un desencadenante de nuevos y peligrosos riesgos contra periodistas y comunicadores que solo buscamos informar a la sociedad sobre asuntos y temas de interés nacional, y esto hay que recalcarlo, Karina, temas de interés nacional. Es decir, que cuando yo empezaba este programa decía, me da la impresión a mí de que cada vez que el poder ataca a la prensa, habla, todos los ministros dicen que la culpable, que son los periodistas, los que le están haciendo una campaña al presidente, que el presidente no tiene la culpa de nada, que son los medios los que le hacen la camita para que él en realidad sea la víctima y nosotros somos los malos. ¿Eso repercute en una posible o ya real violencia contra los periodistas? Por supuesto, este lenguaje de fariseos lo que hace es crear el caldo de cultivo para la intolerancia social. Y esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo aquí en nuestro país, en nuestro territorio, en las rondas de Cajamarca. Si bien es cierto, no pretendo tampoco deslegitimar, digamos, a las rondas porque han cumplido y siguen cumpliendo un papel importante en lo que se refiere a su propia autoseguridad y la lucha que han tenido contra el terrorismo, pero sí hay que advertir, hay que tener cuidado que la política no contamine la esencia social de estos grupos. Si no, tenemos espejos en la región. Vamos a terminar como los círculos bolivarianos de Venezuela. ¿O acaso vamos a terminar como los pabellones por la dignidad de Panamá? ¿O acaso como los miembros del Comité de Defensa de la Revolución Cubana? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, con lo que se está diciendo y con crear este ambiente sumamente propicio para la intolerancia social. Claro, y además de la intolerancia social, hay que decir, creo yo, que en los gobiernos que no tienen tolerancia con la prensa, que están reñidos con la democracia, que tienen estos visos dictatoriales, siempre los periodistas son atacados, son asesinados, tienen problemas, tienen persecución. Sí, efectivamente, esta es simplemente una consecuencia. Lo que ha ocurrido hoy en Cajamarca no hace más que digamos, ratificar que existe una escalada contra la libertad de expresión, hay una escalada contra los medios de comunicación. Esta escalada no solamente se refleja en el campo de la intolerancia social o política, se refleja también en la estructura jurídica. Ahí tenemos este esperpento llamado proyecto de ley que la prensa ya lo bautizó como la ley Mordaza, que busca pues legalizar y oficializar el secreto y la opacidad en nuestro país en desmedro de la libertad de expresión y la esencia misma de la democracia. Muy bien, entonces, claro,
justamente esto llama la atención porque no estamos en un gobierno que sea absolutamente transparente, que no tenga problemas, que esté en un pico de popularidad por la gestión que está desarrollando, sino tenemos un presidente disminuido y además con una serie de problemas judiciales, fiscales, y presentan este proyecto de ley. ¿Cómo no sospechar que es para callar a la prensa? Y es sin duda un proyecto totalmente inoportuno, un proyecto provocador, un proyecto inconstitucional, vulnera abiertamente, flagrantemente, el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, que proclama la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de difusión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, que también vulnera el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la que Perú es suscriptor. O sea, esto tiene un efecto mandatorio sobre el Estado peruano, representado en esta oportunidad por el gobierno del presidente Castillo y cualquier otro gobierno que venga por delante. Entonces estamos en una situación totalmente excepcional y preocupante. ¿Y por qué no se logra entender? No se quiere entender, por supuesto, ¿no? Pero en esta atropello a los medios de comunicación, en esta, no sé, enquina que se le tiene a los medios de comunicación, como ustedes han dicho, en un tratamiento sistemático contra los medios de comunicación, no se entiende que hay una corriente mundial de la lucha anticorrupción. Nosotros hemos suscrito acuerdos para la lucha anticorrupción y la prensa, yo sé que habrán problemas, periodistas que no se suman, pero la prensa, el periodismo está para eso, la lucha anticorrupción. Y mira, Karina, ayer mismo el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Torres, ironizaba sobre el asunto de la lucha contra la corrupción cuando un reportero le pregunta y le dice: ¿qué opina usted que aquí en el país, según la Contraloría, hay una pérdida para el país de 24.000 millones de soles anuales? Y el primer ministro dice: bueno, pero ese es poco, ¿no? Si comparamos con lo que ha ocurrido también con los casos Lavallato, en la que están los los propietarios de los medios de comunicación, en fin. Entonces se trata de diseminar, digamos, la acusación se trata de que la gente dirija la mirada hacia otro lado, echarle la culpa alterar, al otro, digamos, el cuadro, ¿no? El paisaje de lo que está ocurriendo, para simplemente emitir algunos otros globos de ensayo que puedan, distraer a la población e incluso a la misma prensa sobre este asunto, ¿no? Entonces creo que hay una grave distorsión del gobierno en torno a lo que significa la prensa en una sociedad democrática. La prensa es un puente, es la bisagra comunicacional entre el poder político y la prensa, y la sociedad, perdón. Entonces somos, digamos, una herramienta que tiene la sociedad, somos el guardián de la sociedad. ¿Qué pasaría, Karina, si este proyecto de ley se convirtiera en ley? Entonces en este país no se hubiese descubierto la corrupción de los últimos presidentes en los últimos 30 años y que dejan al Perú tan mal parado en un escenario internacional, que todos sus presidentes tienen problemas con la justicia, incluyendo al actual. ¿O qué hubiese pasado entonces con el caso Lavallato, que no se hubiese ventilado, no se hubiese sabido nunca nada, los cuellos blancos, las mismas investigaciones del caso Zarratea y tantas otras que se están realizando en este momento, ¿no? Tendríamos simplemente ahí una escopeta de 2 cañones que no nos permitiría trabajar en bien de la sociedad. Y hay que resguardar no solo la salud económica de un país, hay que resguardar la salud moral de un país. Y para esto la prensa es la mejor forma de vacunarse contra este mal. Claro, además, como tú bien dices, todos estos casos, todos los presidentes han pasado por destapes periodísticos que han terminado judicializados, y además va de la mano la economía con la lucha anticorrupción. Mira lo que ha dicho ayer el Contralor, ¿no? ¿Cuánta plata se pierde? ¿Cuánta? Yo estaba leyendo el comunicado que ustedes han emitido y en el punto número 2, ¿no? El reportero fue obligado a leer un comunicado preparado por sus captores en el que se desdice y rectifica sobre los alcances y contenidos del reportaje que produjo. Hace un rato yo hablaba con un rondero, Elmer Vázquez, ¿no? Que es rondero de Cuyamalca,
de Cajamarca precisamente. Y él me decía lo que precisamente la Central Única Nacional de Rondas Campesinas había emitido en un pronunciamiento, diciendo que ellas tienen sus propios marcos legales, que están amparados en la Constitución y que ellos no tienen el delito de secuestro. Entonces y que ellos preguntan, piden identificación, que ellos no les gusta que la gente vaya si no las conocen. Y bueno, yo les preguntaba, pero ustedes pueden identificar a los periodistas de televisión van con una tremenda cámara, micrófonos, se identifican, me imagino que han hecho esto porque es nuestra responsabilidad, los que trabajamos en televisión sabemos eso, ¿no? No vamos escondidos. En fin, pero... Qué peligroso, Karina, que esto lo diga un vocero de las rondas campesinas, porque lo que nos está pretendiendo decir es que ellos son un Estado de Derecho en otro Estado de Derecho, en la misma sociedad. O sea, aquí tenemos dos Estados de Derecho, no puede ser posible. Pero más allá de lo que... Tendríamos que dirigir la mirada retrospectiva a las alturas de Ayacucho, cuando también los comuneros de Uchorajay asesinaron a 8 periodistas, porque les dijeron que los que venían, sin uniforme, no eran bienvenidos, eran de Sendero Luminoso y qué sé yo, y había que matarlos, ¿no? Entonces, no puede ser posible, ¿no? Que se estigmatice, digamos, a los periodistas y que se creen, digamos, fortines de derecho singular dentro de una sociedad, ¿no? Qué doloroso recordar lo que pasó en Uchurajay, ¿no? Y fueron ronderos, pues, ¿no? Como tú me dices. O yéndonos a otro ejemplo, una zona liberada como Vizcatán, ¿no? Que está tomada hace años y que nadie hace nada. Pero yo quería ir a otro punto. Estos ronderos que ellos tienen sus normas según este presidente de las rondas campesinas, no es que estén desconectados de la realidad, que no sepan que es un grupo, es un equipo periodístico, porque si han redactado una hoja de rectificación, han pedido ser emitidos por el canal de televisión, han puesto la hora, entonces están perfectamente conectados con la coyuntura, con la realidad, con el reportaje, con todo. Por supuesto, y a mí me llamó poderosamente la atención porque este mensaje preparado por los captores, estaba siendo emitido en un programa de entretenimiento dentro de la cobertura de una televisora en la que se había roto la programación y en la que naturalmente se notaba pues a leguas que se trataba de una pantomima dramática. El reportero estaba siendo obligado, coaccionado a dar un mensaje, y eso me trasladó inmediatamente, a esos escenarios lejanos de Afganistán, donde los talibanes, igual con una pistola o un cuchillo, tenían a sus víctimas y los obligaban a dar proclamas en contra de sus gobiernos, en contra de sus propios países, en contra de sus familias. O acá mismo nada más, si no queremos irnos tan lejos, a lo que ocurría en la guerrilla de las FARC en Colombia, cuando también se secuestraba y capturaba empresarios, políticos, ciudadanos, se los ponía frente a una cámara de televisión y se los obligaba a leer mensajes por supuesto que no habían sido escritos por ellos, pero que sin embargo reflejan que esto se convierte en un tema de violencia. No hay que permitir que las rondas campesinas se conviertan en unas rondas del terror. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú.